La vez anterior habíamos tratado el tema de la felicidad y de las felicidades porque estaban relacionadas con la realidad del despojo. Habíamos dicho que el despojo tenía una función importante frente a la búsqueda de la felicidad del hombre, que hacía que sea más purificado, más equilibrado y más integrador la búsqueda de la felicidad. Porque el despojo justamente lo que hace es eso, purificar, equilibrar e integrar. Y también quita la ambigüedad en nuestra búsqueda de la felicidad. Me faltó una partecita de la vez anterior, y que es que el despojo en este contexto de la búsqueda de la felicidad se manifiesta como vacío. Como vacío. El vacío, nosotros estamos acostumbrados, porque no queremos saber nada del dolor, estamos acostumbrados a concebir el vacío como algo muy feo. De hecho lo es. Pero en realidad, como el vacío, como otros dolores de la vida, es un gran llamado ¿a qué? El vacío, ¿qué implica? ¿Qué espera? Claro, que sea llenado. Como todo dolor en la vida, siempre, a partir de la visión cristiana, siempre es un llamado a algo más grande que el dolor mismo, siempre. Entonces, cuando el despojo, en nuestra búsqueda alienada, es decir, fuera de la línea, alienada de la felicidad, cuando magnificamos un aspecto de las felicidades, ¿no es cierto? El placer, el poder, el tener, y la magnificamos, el despojo genera como resultado saludable, podríamos decir así, de crisis, el vacío. Cuando uno busca el placer por el placer, sin valores, cuando uno busca el tener como objeto de posesión y no como canal hacia algo más grande, entonces se vuelve un fin en sí mismo. Al volverse un fin en sí mismo, esas felicidades se vuelven en contra de nosotros y generan, el despojo genera el vacío, como una reacción saludable y defensiva. ¿A favor de qué? De la felicidad. Porque eso no es la felicidad. ¿Se entiende? Entonces podríamos decir, en relación con la felicidad, el despojo es la manifestación del vacío. Y ese vacío es una invitación, un llamado, una exhortación, un impulso a que lo llenemos. De verdad, con lo que tiene que ser, con la felicidad, no con las felicidades idolizadas. Con eso cerramos entonces lo que quedó pendiente del anterior. El segundo aspecto, que está también muy ligado al despojo y que es radical para nosotros, como la felicidad, como la búsqueda de la felicidad, es el tema del poder. Nuestro gran drama humano, el poder. Pero no solo el poder sobre los demás, eso es consecuencia de otro poder. El despojo viene a nuestro encuentro saludable, como crisis, para equilibrar el sentido del poder en nuestras vidas. O mejor, para darle sentido. O, si quieren, para darle su lugar, el que le corresponde. Y así se vuelva un instrumento de crecimiento y no un arma como una bomba implosiva que nos explote por dentro. El sentido del poder. El gran conflicto y la gran crisis humana entre el poder y la administración. La actitud de somos poseedores de la vida o somos administradores de la misma.
Entre una y otra hay un abismo de actitud y de acciones y de opciones que las tenemos que trabajar. En primer lugar, el libre albedrío, que es una facultad humana, una facultad ligada a la libertad, el libre albedrío, es decir, la capacidad que nosotros, la facultad que nosotros tenemos de poder decidir en nuestra vida, y la idiosincrasia, es decir, lo que nosotros somos de manera única e irrepetible. A veces, en vez de ser una mediación hacia la verdadera libertad y la verdadera felicidad, muchas veces son objetos de posesión. Yo me apodero de mi libre albedrío y de mi idiosincrasia única e irrepetible, y entonces de allí cosecho una actitud frente a Dios y frente a la vida y frente a los demás, que es: yo hago con mi vida lo que quiero. Para eso tengo libre albedrío. Para eso es mi vida, soy único e irrepetible. Decimos con mucha frecuencia: yo hago con mi vida lo que quiero, yo soy dueño de mi vida, es mi vida, no es la de otro, es mía, es única, irrepetible. Y entonces, cuando tomo esa actitud, hago una emancipación, me independizo malamente de toda injerencia social y relacional. Y esa es la finalidad. En el fondo es la manifestación, este ejercicio de poder sustentado por la idiosincrasia del libre albedrío, es una manifestación del individualismo y del egocentrismo, de mi egoísmo. ¿Por qué? Porque quiero hacer, en el fondo, al apoderarme de mi vida, quiero hacer lo que yo quiero. Y descarto de plano cualquier interacción social. Yo hago con mi vida lo que quiero, entonces vos me querés cuestionar. ¿A mí qué? Si yo hago con mi vida lo que quiero. Vos hacés con tu vida lo que quieras, yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible. ¿Es bueno y saludable hacerlo? No es bueno ni saludable en sí mismo. Aunque hay momentos en la vida en los cuales sí es bueno y saludable. Hay un sano individualismo en algunas circunstancias determinadas de nuestra vida, pero eso no viene al caso ahora. Ahora lo que viene al caso es que uno se apodera, ¿no es cierto?, del libre albedrío y de la idiosincrasia, justificándose así para hacer lo que uno, apoderarse de su propia vida, hacer lo que uno quiere. Resultado, el despojo nos sale al encuentro a través de la crisis, principalmente a través de la crisis relacional, porque así como somos seres individuales, somos seres relacionales, en el orden del ser, no del hacer. Entonces no podemos anular una realidad relacional, por más cómoda y práctica y linda que sea, porque el otro va a cruzarse malamente en nuestra historia, ¿no? ¿Está? ¿Alguna pregunta, queja, duda, murmuración? De acá brota de esta realidad que a veces no es declarada, es decir, no lo hacemos de manera explícita, pero sí lo hacemos de manera implícita o subterfugia, es decir, por debajo de la mesa, de manera no, quizás a veces en forma de autoengaño, ni siquiera a nosotros mismos no nos manifestamos. Pero a veces en la práctica lo hacemos, y con mucha frecuencia, ¿no? De esta posesividad brotan todas las otras posesividades. Esta es la primera
y la más básica es la interna. El segundo elemento, en este sentido del poder como posesividad, aparece el sustrato del deseo como fuerza de poder. El deseo es la fuerza del poder. ¿Por qué? Cuando se convierte en hábito, yo deseo algo, ¿no es cierto? Y puedo, lo logro, y eso se convierte en un hábito, en una regularidad en mi vida, entonces allí aparece eso genera el sentimiento de poder. Un sentimiento también no declarado. Yo puedo hacer todo lo que deseo. Ese es el mensaje de fondo, ¿no? Cuando se da en un porcentual importante en la vida, o en un periodo de la vida, lo que deseo lo puedo cumplir, entonces se genera un sentido del poder. Todo lo que deseo lo puedo cumplir. Y allí aparece que cuando alguien se cruza como un obstáculo a mi deseo, entonces ahí aparece la hostilidad y el conflicto. Y se genera entonces la polarización y la crisis, la contradicción con la otra persona. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré y generé un hábito de que lo que deseo lo puedo hacer. Deseo comer tal cosa, entonces lo hago. Deseo irme a pasear a tal lugar y lo hago y lo consigo. Entonces cuando alguien aparezca cruzado a mi deseo, hay guerra. Y resultado lo elimino. A mayor intensidad, más virulencia en mi sentido de poder. Lo discrimino, lo elimino, lo aparto, lo saco de mi camino. ¿Por qué? Porque no piensa igual que yo, porque no siente igual que yo, porque no entra en mi esquema y porque cuestiona en el fondo mi sentido de poder. La discriminación es una de las manifestaciones de este sentido de poder. Lo saco del medio a alguien porque no piensa igual que yo. En este contexto, la materia del deseo puede ser una materia alienante, es decir, lo que yo deseo puede no ser muy bueno, puede ser algo alienante, algo que sea dañino, destructivo, y puede generar posesividad intensiva y hasta obsesiva. Por ejemplo, el consumismo de descarte y utilitarista. No pasa tanto en nuestra cultura porque es una cultura pobre, pero en la cultura del primer mundo es mucho más fácil este sentido de poder porque hay poder adquisitivo. Uno desea algo, lo compra y lo tiene, lo descarta cuando no le gratifica más y entonces se vuelve una mentalidad utilitarista, consumista y descartable.